Gracias por acompañarnos una vez más a esta serie de estudios bíblicos en donde estamos viendo el Salmo 23, así es que espero que sea de bendición y vamos a orar para dar inicio a nuestra enseñanza en esta noche. Gracias te damos, Padre Santo, por tu bondad, porque eres nuestro buen pastor, porque has dado, Señor, tu vida por tus ovejas. Estamos ahora en tus manos, siendo guiados y alimentados por ti, cuidados, Señor, en todo momento, y te damos las gracias por ello, pidiendo tu bendición, que esta enseñanza de tu palabra traiga edificación a nuestras vidas, para tu honra y para tu gloria. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén. Bueno, abra por favor su Biblia. Estamos en el Salmo 23, apenas comenzamos esta serie el miércoles pasado, y Dios mediante vamos a estar varios miércoles estudiando este salmo. Así es que hoy vamos a ver el estudio titulado Cómo Dios restaura nuestra alma. Cómo Dios restaura nuestra alma. Y busque por favor en el Salmo 23, vamos a leer solamente los versos del 1 al 3, el Salmo 23. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Nos vamos a concentrar en la primera parte del versículo 3, en donde dice que el Señor es nuestro pastor, y menciona confortará mi alma, confortará mi alma. ¿Qué significa? Bueno, significa esta palabra o este verbo confortar, restaurar. Entonces, podría decir también, restaurará mi alma, restaurará mi alma. ¿Qué significa restaurar? Bueno, significa volver a su estado original y mejor que antes. Restaurar significa volver a su estado original y mejor que antes. Bueno, como una vez que hemos venido a Cristo, hemos creído en Él, nos hemos arrepentido de nuestros pecados, entonces Dios se convierte en nuestro pastor. Jehová es mi pastor, y a partir de ahí entonces estas promesas preciosas que vemos en este Salmo 23 son todas para el creyente, porque ahora nosotros como creyentes en Cristo somos sus ovejas, oímos su voz, ¿verdad? Y le seguimos. Bueno, hay algo muy importante, y es las luchas que todos tenemos con nosotros mismos, ¿verdad? Con nuestros pensamientos, con nuestras emociones, con nuestras actitudes, y nos vamos a centrar en esta ocasión en este aspecto tan importante que es cómo es que Dios restaura el alma del ser humano. Ahora, ¿por qué necesitamos ser confortados o restaurados? Bueno, vamos a ver algunos puntos antes de entrar de lleno. Vamos por favor a Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27, para entender este asunto que cómo fuimos creados. Bueno, fuimos creados obviamente por Dios, ¿verdad? A su imagen y semejanza. Así es que en Génesis, por favor, capítulo 1, versículos 26 y 27, dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, ¿verdad? Hagamos al hombre, está hablando aquí el Dios Trino, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, ¿verdad? Bueno, versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, tanto el hombre como la mujer hemos sido creados a la imagen de Dios. Y al final de la recreación, podríamos decir, de este capítulo 1, en el versículo 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Entonces Dios creó este universo y concretamente este mundo en 6 días, y dice aquí que todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera, obviamente porque aquí ya había incluido al hombre. Ahora, ¿cómo es posible que se haya pasado esta situación en donde el hombre fue creado en gran manera bueno? Y vemos hoy el estado y la condición del ser humano en todas partes del mundo y a lo largo de toda la historia de la humanidad, que como el hombre se ha ido corrompiendo, depravando, y cada vez pues va de mal en peor. Pero en un principio el hombre fue creado a la imagen y semejanza de Dios, y eso significa que Dios le dio al hombre una personalidad, le dio ciertos atributos espirituales
que reflejan, ¿verdad?, la gloria de Dios, y en ese sentido el creyente puede, o la persona, en un principio Adán y Eva, estaban diseñados para reflejar la gloria de Dios, fueron diseñados en un principio para experimentar santidad, gracia, verdad, sabiduría, amor, misericordia, para relacionarse armónicamente, etcétera. Este ha sido el plan de Dios. Así es que en un principio el ser humano vivía en armonía, en paz, en gozo y en comunión con Dios, ¿verdad? Esto fue en un principio el ser portadores de la imagen de Dios. En segundo lugar, sin embargo, en un momento dado, el hombre y la mujer pecan contra Dios, y a partir de ese momento en que el hombre se rebela y desobedece a Dios, esa imagen y semejanza interna, espiritual, se distorsiona, y ya el hombre deja de reflejar ese resplandor o esa gloria de Dios, y a partir de ese momento entonces el hombre sufre un quebrantamiento, una fractura, vamos a decirlo así, en su interior, en su corazón, en su pensar, en sus emociones. Sus emociones quedaron dañadas, que es en lo que nos vamos a enfocar este y el próximo miércoles, en el aspecto de las actitudes y de las emociones. El hombre fue quebrantado. Y a partir de ese momento entonces, cuando el hombre y la mujer pecan contra Dios, ellos experimentan ciertas situaciones, ciertas emociones, ciertas actitudes con las cuales no fueron creados, pero el pecado ocasionó esta corrupción y esta distorsión. Y cuando vamos a Génesis 3, que no vamos a leer todo este capítulo, pero ojalá que usted lo pueda leer con calma en su casa, cuando ambos pecan, dice que cuando ellos escucharon que la voz de Dios que se paseaba en el huerto del Edén, ellos entonces inmediatamente se escondieron, ¿verdad? Dice el versículo Génesis 3:7 que entonces fueron abiertos los ojos de ambos, Adán y Eva, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Bueno, entonces lo que sucede es que ellos comienzan a experimentar algo que nunca habían sentido o experimentado. Por un lado, a partir de ese momento hubo una separación de su comunión con Dios. Ahora, en vez de disfrutar la presencia de Dios, ellos se esconden de Dios. Comienzan a tener vergüenza, comienzan a tener un sentido de culpa, comienzan a experimentar también miedo, pues se esconden, ansiedad, ¿verdad? Más adelante nos dice que también el hombre va a experimentar, y también la mujer, dolor, sufrimiento, y todo eso por la cuestión del pecado. Además, las relaciones también comienzan a estar mal, porque el hombre, pues cuando le dice el Señor, pues, ¿qué ha pasado contigo? Y el hombre le echa la culpa a Dios, y le dice: pues la mujer que tú me diste. Si es que el hombre ya deja de asumir su responsabilidad y comienza a buscar otros culpables o responsables y echarle la culpa a los demás, en este caso a Dios, la mujer que tú me diste. Y cuando Dios le dice y le pregunta a la mujer: ¿qué has hecho? Pues la mujer le echa la culpa a la serpiente, ¿verdad? Es decir, a Satanás: la serpiente me engañó y comí del fruto prohibido. Bueno, esto es la situación de que se corrompe, se quebranta la imagen de Dios en el hombre. Por eso estamos viendo en este Salmo 23:3, confortar hacia Dios, restaurará mi alma. Y es lo que vamos a ver entonces a continuación. El hombre necesita, la imagen de Dios necesita ser restaurada en el hombre. Si no es así, el hombre va a estar buscando muchas maneras de poder estar bien, de sentirse bien, de relacionarse bien con las demás personas, de experimentar amor, gozo, fe, esperanza, etcétera, pero no lo va a lograr. El hombre está buscando, como lo hizo Adán y Eva, buscar sus propios medios y tener higueras para cubrirse. Así el hombre ha buscado, quizás a través de las religiones, de la ciencia, de las filosofías, de la psicología, o sea, de muchas maneras, muchos caminos,
para poder encontrar una satisfacción y un propósito real en su vida, pero no ha podido. Prueba mil cosas, ¿verdad? Algunas buenas y otras muy malas, porque está buscando una respuesta y está buscando esa razón de ser para la cual Dios le creó. Y hasta que el hombre regrese a Dios y busque a Dios, el hombre va a estar perdido y va a estar inventando todo tipo de situaciones para poder sentirse bien. ¿Cuál es el problema? El problema no es la pobreza, no es la enfermedad, no es el dolor, no es el medio ambiente. El problema es el pecado del hombre. Y lo principal que necesita el hombre es el perdón de Dios, ser reconciliado con Dios y a partir de ahí que el hombre vuelva a esa comunión con Dios. Y cuando el hombre experimenta esa comunión con Dios, las cosas comienzan a ser diferentes. Ahora, otra de las consecuencias del pecado, busque por favor Juan capítulo 8. El pecado es desobediencia a Dios, es desobediencia a los mandamientos del Señor, y todos hemos pecado, sin excepción. Eso es lo que dice la Biblia, que todos hemos pecado, que no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Todos nos descarriamos como ovejas sin pastor. Bueno, entonces en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, Jesús aquí nos dice varias cosas. Está hablando él con líderes judíos, pero dice aquí en Juan 8:32, Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esto es algo que el hombre no quiere aceptar, que el hombre sin Cristo, el hombre sin Dios, se vuelve esclavo del pecado, de sus propias pasiones, de su egoísmo, de sus propios placeres, etcétera. El hombre es esclavo y el pecado es un amo, ¿verdad? Entonces dice aquí en el versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Hoy mucha gente no quiere aceptar esta situación de que existe el pecado. Para la gente o para la cultura o el mundo de hoy dice todo es relativo, no hay verdad absoluta, entonces cuál bien o cuál mal, y por eso el hombre está como está, ¿verdad? Perdió la brújula espiritual, la brújula moral, que es la santidad de Dios. Entonces el hombre se vuelve esclavo de su pecado, pero dice Jesús aquí una preciosa verdad y una preciosa promesa en Juan 8:36. Así que si el Hijo os libertare, o sea, el Hijo de Dios que es Jesucristo, seréis verdaderamente libres. El hombre ha buscado muchas formas de ser libre de sus atavismos, de sus ataduras, de sus vicios, de sus adicciones, pero al fin de cuentas es del pecado. Y la única forma de ser liberados de esa cadena de esclavitud que es el pecado es venir a Cristo y que Cristo sea formado en nosotros, en nuestro corazón, en nuestros pensamientos, en nuestra voluntad, en nuestras emociones. Y esa es la única manera de ser restaurados y de volver al propósito y al diseño original de Dios. Bueno, entonces las consecuencias del pecado es que hay un quebrantamiento o una fractura, como cuando un hueso se rompe, se fractura, ¿verdad? Hay una fisura que necesita ser restaurada, dicen los doctores, el hueso tiene que soldar, ¿verdad? Para volver a servir y funcionar. Entonces, el corazón del ser humano, que es engañoso y perverso, necesita ser transformado, sanado, restaurado, porque el corazón, dice la Escritura, que es un corazón de piedra, duro, terco, testarudo y necio. Así somos nosotros, todos los seres humanos, ¿verdad? Así es que, y eso afecta obviamente nuestras emociones. Piense cómo en ocasiones es uno muy altivo, muy orgulloso, muy rebelde. ¿Y cuál es el problema? ¿Le echamos la culpa a los demás? No, el asunto es algo personal. El mundo entonces está quebrantado, la sociedad está quebrantada, está llena de dolor y dificultades por el pecado, ¿verdad? Así es que nadie puede escapar por completo de este quebrantamiento, de los efectos de este quebrantamiento que está en todo el mundo. Sufrimos adversidades, sufrimos enfermedades, sufrimos desastres, tragedias en el mundo. El mundo está quebrantado y todo esto nos afecta de una u otra manera. No solamente el mundo está quebrantado, sino también las familias están quebrantadas. ¿Qué familia se puede decir o se puede considerar como una familia funcional? Todas sufrimos de alguna disfuncionalidad, por llamarlo de alguna manera, pero algo no está bien, ¿verdad? ¿Cuánto trabajo cuesta
vivir en una familia feliz, vivir en una familia estable, armónica, en paz, con problemas, ¿verdad? Porque estamos en un mundo caído, quebrantado, pero ¿qué recibimos a veces en las familias? Heridas emocionales, a veces recibimos rechazos, abusos, nos afecta cuando hay la separación, divorcio, etcétera. Las familias están quebrantadas en un grado o en otro. Y las personas, ¿verdad?, estamos quebrantadas. ¿Y cómo lo reflejamos? Bueno, con nuestro egoísmo, con temores, con ansiedades, con depresiones, con ira reprimida, con celos, venganza, vicios, etcétera. Las personas estamos quebrantadas. Ahora déjeme decirle lo siguiente, hay dos hechos de la vida con los que siempre usted puede contar. Eso lo dijo alguien, hay dos hechos en la vida con los que siempre puede contar. Número uno, las personas te herirán. Las personas te herirán. Si usted es terrícola, si usted habita en este mundo, la gente, de una u otra forma y en cualquier lugar, nos van a herir, ¿verdad? A veces intencional, a veces sin intención. Sufriremos injusticias, ofensas, a veces la ignorancia, o más bien nos ignorarán o nos rechazarán, pero las personas nos herirán. Pues en el trabajo, un vecino, en la escuela, una amistad, en fin, ¿verdad? Y número dos, las personas que te rodean están heridas. Ese es otro hecho. Todo ser humano tiene heridas en su corazón. Así es que imagínense el ambiente en el que nos movemos y de ahí la situación de que restaurará nuestro buen pastor nuestra alma, confortará, traerá la verdadera paz, el verdadero amor, la gracia, que es un bálsamo que sanará esas heridas que tenemos en nuestra vida. Así es que todos tenemos un grado de quebrantamiento. Déjeme preguntarle, ¿cuál es el suyo? ¿Cuál es el suyo? Sin embargo, la buena noticia es que Cristo ha lidiado con nuestros quebrantamientos. Está lidiando con nuestros quebrantamientos y por último, los quitará totalmente. Un día cuando los creyentes que estamos en Cristo, el Señor nos llama a su presencia, porque venga por su iglesia en el arrebatamiento, o bien sea que ya nos llame a su presencia, se acabarán los sufrimientos, el dolor, y en lugar de quebrantamiento experimentaremos el gozo perfecto de Dios. Delicias hay para siempre a tu diestra, dice en el Salmo 16. Así es que, ¿ha sentido usted la ayuda de Dios en su vida o no? ¿O se siente usted solo, sola y pregunta y platica y se está pues desahogando, pero eso es temporal? Regresa a la misma situación a su vida. ¿Por qué? Porque el asunto es de carácter espiritual. Ahora, hay dos tipos de quebrantamiento. El quebrantamiento por causa del pecado personal, que todos hemos pecado, ¿verdad?, sin excepción. Y el quebrantamiento por causa de vivir en un planeta quebrantado, en un planeta caído. El mundo está caído en ese sentido, en cuanto a que está infectado por el pecado, por la maldad del hombre. Entonces, así nos encontramos. Y hay propósito en esto. Bueno, por un lado, déjeme decirle que el propósito del quebrantamiento en los no creyentes es hacer que estén dispuestos a escuchar el remedio de Dios. ¿Y cuál es el remedio de Dios? El único remedio de Dios para el quebrantamiento es el Evangelio. O sea, las buenas noticias de Dios. Aun cuando hemos estado en pecado y en lo más profundo de nuestras maldades, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el propósito del quebrantamiento en los creyentes, ¿verdad?, porque aunque seamos creyentes, pues no estamos exentos de sufrir X problema, bueno, es mostrarnos el tesoro que ya hemos encontrado, que es Jesucristo, y al cual tenemos que adorar y poner nuestros ojos en Él y seguir caminando y confiando en Él, ¿verdad? Porque Él ha prometido, no te dejaré ni te desampararé, y yo soy ahora tu pastor, el buen pastor, que ha dado su vida por sus ovejas. Entonces, si ya Cristo pereció en la cruz del Calvario y dio todo de sí, librándonos así de la ira justa de Dios, librándonos de la condenación, de la maldad, del infierno, etcétera, pues, ¿cómo no nos dará el Señor juntamente con Cristo, dice Romanos 8, juntamente con Cristo todas las cosas para que tengamos la provisión necesaria? Bueno, continuamos con otro punto, y es
Entonces, ¿a qué vino Cristo? Bueno, Él vino a restaurar, no vino solamente a dar un ejemplo, Él vino a restaurar la imagen perdida de Dios en el hombre y el propósito para el cual fue creado el ser humano. Busque por favor en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8. Romanos 8, el versículo 28. Romanos 8, 28, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas, aun los quebrantamientos. Ahora, esa es una obra que hace solamente Dios. No sabemos cómo, pero lo hemos vivido los creyentes a lo largo de la historia, a partir de que uno conoce a Cristo y a través de la historia de la humanidad, quienes han buscado a Dios de corazón, Dios hace que todas las cosas ayuden para bien. Bueno, continúa aquí diciendo: esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Verso 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Aquí está el punto central. Para que fuesen hechos conforme, dice aquí, conformes a la imagen de su Hijo. O sea, el único camino para que el hombre pueda realmente experimentar una vida nueva y transformada desde su interior es venir a Cristo. ¿Qué es lo que necesita el hombre? Que la imagen de Cristo, o sea, ¿y cómo es Cristo? Bueno, nos dejó en los evangelios su estilo de vida. Le voy a dar unos ejemplos. ¿Cuáles eran las características o virtudes de Cristo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Por decir algo, el fruto del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere restaurar en cada ser humano. Mira, a veces queremos que nuestros matrimonios se compongan, pero ¿cómo se van a componer o enderezar cuando no estamos viviendo con esas características? Somos egoístas por naturaleza. Entonces, antes de que tú quieras cambiar a tu cónyuge, cambia tú primero con la ayuda de Dios. Ora tú primero por tu vida, para que Dios te restaure primeramente a ti, y ora por tu pareja, por tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, para que Dios restaure también su corazón. Queremos que los hijos cambien, pero ora por ellos, porque el único que los va a cambiar es Dios. Entonces, tu oración debe ser por tus hijos, Señor, que la imagen de Cristo, lo que acabamos de ver, se produzca en ellos. Entonces tenemos que orar por la salvación de nuestros hijos, de nuestros nietos, etcétera, etcétera. Así es que restaurar, que la imagen de Cristo sea restaurada en nosotros. Ahora, esta restauración que Dios realiza se lleva a cabo únicamente por el poder de Dios, no de las religiones, no de las ideas del hombre, no de las terapias humanas, no del coach de vida, y ahora tenemos tantos inventos porque el hombre está buscando, está gritando, ¿verdad? Ayúdenme, no puedo. Con muchas situaciones. El hombre se está topando contra la pared. Se ha percatado que todo lo que, objetos, situaciones, cosas, o sea, todo lo prueba y luego un momento parece darle el resultado, pero luego regresa a lo mismo. Solamente Dios puede provocar ese cambio interno. Ahora, Romanos 1:16, por eso dice aquí que lo que el hombre necesita es la salvación. La salvación aquí y la salvación eterna. Dice Romanos 1:16, Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio, o sea, de la buena noticia de Dios, porque es poder de Dios. Evangelio significa buenas noticias. ¿Y en qué consisten estas buenas noticias? Escuche bien, en el sacrificio de Jesús. Él murió por nosotros, en su resurrección y en la manera en que Él cambia vidas. Eso es el evangelio. El sacrificio de Cristo al derramar su sangre. Su resurrección al vencer el pecado, la muerte, a Satanás, al mundo. Y la manera en que Él va transformando nuestras vidas día a día, día a día. Eso significa ser restaurados a través del evangelio, que es poder de Dios. Bueno, esta restauración la lleva a cabo Jesucristo. Busque por favor Lucas, el evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos del 18 al 19. Y son palabras de nuestro Señor Jesucristo al iniciar su ministerio. Lucas 4, versos 18 y 19.
dice aquí el Señor Jesucristo, el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, o sea, el Evangelio, a los pobres. Sí, a los pobres materiales, pero a los pobres de corazón, aquellos que reconocen su necesidad de Dios. Y dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a los quebrantados de corazón. La próxima semana, Dios mediante, vamos a enfocarnos un poco en este aspecto de algunas de estas emociones dañadas, ¿verdad? Estas emociones dañadas que pueden ser la culpa, el resentimiento, la tristeza, etcétera, etcétera. Bueno, Jesús viene a restaurar ese corazón quebrantado. Usted ya no necesitará estar buscando paliativos o situaciones externas, no. Cuando usted conozca a Cristo y experimente su amor, su presencia, su santidad, usted comenzará a ver cómo hay un cambio interno que proviene de parte del Señor. Ahora dice también aquí, he venido a pregonar libertad a los cautivos. Un cautivo no necesariamente tiene que ser alguien que esté en una cárcel. Millones de personas están fuera de las cárceles, pero son cautivos. Están esclavizados a muchas cosas que ellos solamente, hay muchos secretos en las personas. Hay situaciones muy íntimas, muy personales que los mantienen cautivos, ¿verdad? Y no voy a ahorita mencionar algo concretamente. Usted puede pensar en que hay muchas situaciones que mantienen atadas a las gentes, ataduras emocionales, ataduras en obsesiones en sus pensamientos, actitudes de amargura, etcétera, etcétera. Bueno, Cristo vino a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos espirituales, a poner en libertad a quienes, a los oprimidos. Ahora aquí entramos a otro aspecto que sería el aspecto de la opresión de Satanás. Satanás está oprimiendo a muchas personas en sus vidas. Hoy vemos, se pueden ver evidencias como demonios están tomando posesión de personas. La gente se está volviendo sumamente iracunda, sumamente malvada y depravada, etcétera, etcétera. Demonios están ya tomando las riendas en la vida de muchas personas. Bueno, sin embargo, Jesús vino a poner libertad aún a esos oprimidos por el diablo. Y dice el versículo 19, a predicar el año agradable del Señor. Qué bendición es entender que la vida es una vida a la cual se le llama como el año agradable del Señor. ¿Por qué? Porque Dios viene a darnos el verdadero sentido, el verdadero propósito, la verdadera razón de ser, que es glorificarle, honrarle, amarle, obedecerle y disfrutar de su presencia y compartir todo esto con los demás. Y antes de concluir, vamos por favor al Antiguo Testamento, en el libro del profeta Ezequiel, para ver cómo se inicia esta obra de salvación y de restauración de parte de Dios en una persona. Ezequiel capítulo 36, y esto viene a conocerse como el nuevo pacto de parte de Dios. Dios hace un pacto con la gente, en donde Él lo inicia, y es a través de la obra de Cristo. Ezequiel 36 del 24 al 27, dice la palabra del Señor, Ezequiel 36 del 24 al 27, y yo os tomaré de las naciones, está hablando a Israel, pero esta promesa también se cumple a cualquier persona que venga a Cristo. Y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia, seréis limpiados de vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Una obra de limpieza. Limpieza en el corazón, en el alma, en las emociones, en la mente, en todo nuestro ser, en las actitudes. Esa limpieza viene de parte de Dios a través, por un lado, de su palabra, que nos limpia, y a través de la sangre de Cristo, que tiene poder para perdonar y limpiar de todo pecado. Verso 26 dice, Dios, yo les daré un corazón nuevo. Es lo que necesita el hombre, una nueva naturaleza, un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, o sea, nos dará vida espiritual. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, ahí está, ¿verdad? Esa rebeldía, esa dureza, esa situación de no obedecer. Bueno, quitaré de vuestra carne ese corazón duro de piedra y os daré un corazón
de carne, una nueva naturaleza. Y esto es a través del nuevo nacimiento. Es lo que estamos viendo. Esto es el nuevo nacimiento. Verso 27. Y pondré dentro de vosotros, mi espíritu, el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es quien nos da el poder para cambiar. Dice, y haré, Dios, ¿verdad? Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, parte de la restauración de Dios es que ahora una persona que es oveja de Cristo y sigue al buen pastor, va a andar ahora en los caminos de Dios, como un seguidor fiel de Jesucristo. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad la da la palabra de Dios, los mandamientos del Señor. Y necesitamos entonces, como dice aquí, de la presencia del Espíritu Santo. Y con eso concluyo. El otro elemento que nos da Dios para ser transformados y del cual hablaremos con más calma, con más detenimiento la otra semana, está en 2 de Timoteo capítulo 3. 2 de Timoteo 3, 17. A ver, sí. Entonces Dios nos da estos dos elementos, por decirlo así. Número uno, su Espíritu Santo, porque Él es quien nos transforma, quien nos da el poder para cambiar, y Dios nos da también su palabra, la Biblia, las Sagradas Escrituras, porque aquí está esta obra dinámica de transformación. Dice aquí, 2 Timoteo 3, 16, toda la Escritura es a la Biblia, desde el Antiguo Testamento en adelante. Toda la Escritura es inspirada por Dios, o sea, no es invento del hombre, no es saber qué se le ocurrió al ser humano, esto viene de parte del corazón y de la sabiduría perfecta de nuestro Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil, es algo vigente siempre, aunque se escribió hace cientos de años, sigue siendo actual y vigente. Y es útil para enseñarnos el camino, es útil para redarguirnos, o sea, para corregirnos, o diríamos mejor dicho, para reprendernos, o sea, cuando se nos tiene que llamar la atención para que no sigamos haciendo las cosas incorrectas. Número 3, es útil para corregirnos, ¿verdad? Es decir, entonces nos vuelve al camino, nos corrige la palabra de Dios y es útil para instruirnos en la justicia, para equiparnos, para la vida, para que podamos vivir conforme a la voluntad y al plan de Dios. Y versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, o sea, ahora venimos a ser hijos de Dios, mujeres de Dios, hombres de Dios, dice, para que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, maduro. Esto es lo que Dios quiere para cada persona, que se forme en nosotros una madurez, que dejemos de pensar como niños, que dejemos de actuar como niños y que comencemos a pensar y actuar como gente madura en Cristo, gente completa, esa es la idea aquí, gente idónea, enteramente preparados, equipados para toda buena obra. Este es el proceso de la restauración que Dios realiza a través de Cristo, a través de su Espíritu Santo, a través de su palabra. ¿Y qué le parece? Déjeme despedirme con dos textos. Isaías capítulo 40. Dos preciosas promesas que hacen referencia a lo que Dios quiere y Él puede hacer si usted viene con un corazón humilde y le rinde su vida completamente como debe de ser y cree en Él. Isaías 40, el profeta Isaías capítulo 40, versículos 29 al 31. Isaías 40, 29 al 31, dice Dios, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, o sea, los que confían en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es la obra de Dios, no del ser humano, no de una religión, es de Dios. Y finalizo con Isaías 41, siguiente capítulo, versículo 10. Isaías 41, 10, y que nos dice el Señor, no temas, o sea, a pesar de lo que estemos viviendo y enfrentando en el mundo, en lo personal, en nuestro entorno más cercano, quizá usted está viendo el panorama oscuro. Bueno, dice el Señor, no temas, porque yo estoy contigo. Yo estoy contigo.
No la fuerza de la carne, es yo estoy contigo, dice Dios. No desmayes, o sea, no te desanimes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Las preciosas y grandísimas promesas de Dios. Bueno, pues que Dios les bendiga, y pues si este estudio ha sido de bendición o de edificación, ojalá que lo pueda compartir a los demás. Y la invitación para que nos acompañen los domingos allá en el Renuevo, en Bosques del Valle, en Coacalco, Estado de México. Nuestros cultos a las 12 del día. Así es que oramos, y mis hermanos, Dios les bendiga. Gracias, Padre, por tu palabra. Tú eres nuestro buen pastor. Señor, tú sabes nuestra gran necesidad de ser restaurados a tu imagen y semejanza. Gracias porque nos has mostrado en tu palabra cómo lo haces. Permítenos, Señor, experimentar estas preciosas verdades que hemos visto en tu palabra, de tal manera que comenzaremos a experimentar cómo tú, Señor, renuevas nuestra vida, la restauras, y hay en nosotros el fruto de tu Espíritu, las virtudes de Cristo Jesús, en cuyo nombre te lo pedimos todo esto y te damos las gracias. Amén. Bendiciones. Hasta luego.